Hermano amado, entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora es viendo lo que, lo que se consideraría la transición de la iglesia Bethesda de Quilpué de una iglesia de trabajo tradicional a una iglesia con propósito. Entonces estamos trabajando para eso. Las transiciones no son fáciles. Las transiciones nunca han sido fáciles. Entonces, y de hecho, las transiciones dejan, perdón que lo digan, dejan muchos muertos de repente. Y las transiciones se muertos en el sentido de, más bien dicho, dejan personas en el camino. Esa es la realidad. Hay gente que no quiere transicionar, no quiere cambiar su diseño, su estilo. Entonces, lo que queremos nosotros, para poder entender por qué estamos trabajando para transicionar hacia una iglesia con propósito, es ver los fundamentos de por qué eso es bíblico, por qué eso conviene y por qué la iglesia de Quilpué tiene que hacerlo. O si no, va a quedar estancada y algunas veces hay iglesias que por momentos espirituales crecen y crecen harto, pero no pueden manejar su crecimiento. Y hay iglesias que es típico que tienen una puerta adelante y la gente sale por la puerta de atrás. O sea, nunca hay un crecimiento constante porque la misma gente que entra por un lado sale por el otro. Entonces la idea es cómo tomamos el modelo bíblico de iglesia y lo llevamos adelante. Entonces el seminario tiene que ver con una iglesia con propósito y partimos compartiendo la diapositiva y explicándolo. Yo les dije a ustedes que era súper importante, pero súper importante que de alguna manera pudieran tener la lectura del libro o escuchar los audios que mandé. Van repasando los audios para que ustedes puedan tener los audios aquí en la mente, cosa que cuando estemos hablando podamos, digamos, ir comprendiendo algunos conceptos que yo no me puedo detener mucho tiempo en eso. Y lo otro, hermano, hay una forma, usted puede levantar la mano físicamente o hay una forma de manito que está ahí en el sistema que no todos lo dominan. Entonces usted en el chat o en la parte donde dice participante, se mete a participante y al lado en la parte de, a ver, en el chat, pues, creo que hay en el chat, no, no los participantes. Usted puede ver interrumpir alzando la mano. Y si no lo hace físicamente para hacer una pregunta, no hay ningún problema. Vamos entonces, vamos a compartir. Entonces, Bethesda Quilpué 2002. Eh, si en algún momento también me ven un poco como titubeando, es porque alguien quiere ingresar y tengo que darle la pasada. Entonces estoy como a varios. Entonces, Bethesda Quilpué 2022, este seminario, una iglesia con propósito. En transición a una iglesia con propósito. Entonces, Bethesda Quilpué en transición a una iglesia con propósito. ¿Cómo edificar una iglesia con propósito? La pregunta correcta es, ¿qué está deteniendo el crecimiento de mi iglesia? Usted puede verlo ahí en su apunte, ahora usted tiene que llenar esa palabra que deteniendo. O sea, muchas veces nos preguntamos qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca. Entonces, y eso es una cosa muy normal de las personas, hacer cosas para que la iglesia crezca. Si ustedes leyeron el libro Una iglesia eh, con propósito, se dan cuenta que todo ser vivo tiene que crecer. Entonces, lo que no es normal es que la iglesia no crezca, y la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta correcta no es qué tenemos que hacer para que la iglesia crezca, no es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, la iglesia y su iglesia, como fue la que en un tiempo yo también participé, hacíamos programas de crecimiento. Era mirar y analizar y hacer. Eso no significa que eso no ayudaba, porque hay muchísimos sistemas de crecimiento. Hay muchos sistemas donde las personas tienden a buscar métodos de crecimiento. Hay muchas cosas. Entonces la pregunta correcta es, ¿qué está deteniendo mi crecimiento? Si la iglesia es un organismo vivo, es, una, es, un, es un cuerpo, entonces ¿qué tengo que hacer algo yo para que crezca? Y el pastor Reed hace una cosa muy interesante, dice, a un bebé no, se espera que crezca, no que no crezca, y no hacemos cosas para que el bebé crezca.
Nosotros no nos preocupamos de estirarlo, si no está creciendo, lo sometemos a un estiramiento, no. O sea, ahí está la clave. La clave para poder entender mejor las cosas es qué está deteniendo el crecimiento en la iglesia. Lo otro que hay que ver es que el crecimiento viene de la salud como algo normal. Usted leyó en el libro Iglesia con propósito, leyó ahí que tenemos nueve sistemas diferentes en nuestro cuerpo: sistema digestivo, sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, y hay todos son un montón de sistemas. Entonces, nosotros sabemos que podemos estar bien y estamos creciendo en todo ámbito de cosas cuando la salud es buena. De hecho, cuando un niño no está creciendo, lo llevamos al médico porque tenemos sospecha de que algo está pasando con él. O sea, no es normal que no crezca, que no se desarrolle. Y eso, para nosotros, no nos hemos ubicado aún en esa perspectiva, no nos hemos ubicado aún en esa perspectiva de darnos cuenta que nosotros no tenemos que hacer cosas para que la iglesia crezca, pero gastamos mucho tiempo pensando en este programa, en este otro programa. No entendemos que los programas son ministerios que Dios nos asignó en su plan, en su propósito. Entonces, empezamos a ver cómo hacemos crecer las cosas. El crecimiento viene de la salud. Con una buena salud tendría que haber crecimiento. Con una mala salud hay problemas de funcionamiento. Una persona que tenga un problema en su sistema circulatorio, algunas veces con venas que se hinchan o problemas cardíacos o algo así, no funciona bien. No puede cumplir bien el propósito, su vida está limitada y las personas que padecen de alguna enfermedad saben que la enfermedad limita. Entonces, lo mismo ocurre con la iglesia. Si una iglesia enferma, es fuerte decir eso, ¿ah? Una iglesia enferma no crece. Una iglesia que está enferma no va a crecer. Nosotros no queremos pensar ni nos atrevemos a pensar de que podemos tener una iglesia enferma. No nos cae en la cabeza eso, una iglesia enferma. Pero la iglesia puede estar enferma. Entonces, veamos el otro punto. La salud viene por el balance. Es lo que a nosotros nos enseñaron desde niños. A nosotros nos enseñaron desde niños que si nosotros no teníamos una situación de balanceada de salud, no íbamos a poder desarrollarnos. O sea, se nos hablaba de los grupos alimenticios, han habido cambios ahora, por eso no me estoy a decir los 4 grupos alimenticios, ya creo que han habido una serie de cambios en los grupos ahora, en lo que le están enseñando a los niños, pero en ese tiempo se nos hablaba de lo que era la verdura, de lo que eran los hidratos, los carbohidratos, lo que era todo lo que tiene que ver con los minerales, con las vitaminas, y dónde se podía encontrar eso, en verduras, en la carne, en las proteínas, todo eso se nos hablaba y que teníamos que tener una salud balanceada y que trataba que tuviéramos una alimentación, cosa que es muy difícil muchas veces lograr, es muy difícil muchas veces lograr una salud balanceada cuando las personas no tienden a comer balanceado o cuando tienen una manera de ver las cosas de que hay alimentos que no comen y no van a comer. Entonces no tienen ciertas cosas que son necesarias en su organismo y vienen los problemas de salud. Y si hay problemas de salud, también hay problemas de crecimiento. Interesante, ahora, extrapolemos eso a la iglesia, extrapolemos a su vida personal, extrapolemos eso a la iglesia. Hay iglesias que solamente se dedican a una sola área, a un solo énfasis, no hay balance. Les gusta todo lo que es la adoración y todo lo que se potencia en la iglesia es el ministerio de adoración. Todo gira en torno al ministerio de adoración. Todo lo que se hace es para potenciar el ministerio de adoración. Y lo más probable es que tengan muy buenos cantantes, muy buenos adoradores, tengan no quiero decir puesta en escena, pero digamos cierta capacidad de tener programas artísticos o programas musicales que vayan a la adoración. Entonces todo se potencia en esa área, pero nada de evangelismo, nada de enseñanza, nada, o muy poco, o muy pobre.
Entonces la iglesia no se puede mantener con eso, no es algo balanceado. Y muchas veces la iglesia va en función de lo que le gusta al pastor o lo que le gusta a los líderes. O muchas veces lo que le gusta a los líderes es lo que hay. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que desintoxicarnos. No se trata de lo que le gusta a mí. Mire, esa cuestión de lo que le gusta a uno es algo que puede ser muy nefasto cuando tú no estás en la alineado con Dios. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Cuando yo voy a la iglesia, yo voy a adorar a Dios, no a agradarme a mí mismo. Me junto con los hermanos, llevo un deseo de adoración, de entrega. La adoración es entrega. Y yo me recuerdo anécdotas, había unos himnos que a mí me gustaban, eh, y me acuerdo que la gente que más entendía, ¿se acuerdan de ese himno cuando ya se pase lista? ¿Ah? Cuando la trompeta suene. Y la vez que me tocaba hacer el devocional, yo encajaba ese himno. Hasta que una persona me dijo, Samuel, ese himno es para funerales. Era un himno para usar en los funerales. Y yo, claro, lo encajaba todo, porque a mí me gustaba. No era el himno apropiado para ciertas cosas. Y así, de repente nosotros funcionamos en lo que nos gusta, no en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando tenemos una responsabilidad, estamos pensando y preguntándole a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces el balance es sumamente importante. Y cuando hay desbalance en una iglesia, hay iglesias que se dedican al puro evangelismo, hay iglesias que se dedican al puro, a la pura enseñanza, el énfasis. Y el problema es cuando en tu mente y en mi mente, en el mente del liderazgo, eso está bien. Para ellos creen que está bien. Y se jactan, pues. En esta iglesia tenemos la mejor enseñanza. Somos los mejores. Esta iglesia tiene una buena doctrina y la enseñanza nuestra es buena. Y hay una jactancia de eso. Y no importa la adoración porque aquí no venimos a cantar, aquí venimos a aprender. Y son argumentos que se dan o que se piensan. Si yo tengo ese argumento en mi mente, probablemente me va a hacer muy difícil transicionar a algo que es el propósito completo de Dios, al balance, porque la salud viene del balance. Y si no hay balance, estamos complicados. Y eso lo entendemos nosotros también, muy claro. Entonces, vamos un poco a seguir compartiendo un poco más. Entonces, al siguiente punto, una alternativa bíblica es ser una iglesia con propósito. Ustedes se tienen que haber tomado el tiempo en los libros de poder ver, del libro, de poder ver que existen distintas clases de modelos. Existen iglesias guiadas por el dinero que determina lo que es. Si tenemos dinero, hacemos programas. Si tenemos esto, hay iglesias que son motivadas o guiadas por la música, hay iglesias que son guiadas por la personalidad del pastor, y hay distintas clases de iglesias. Entonces, la iglesia, el modelo, una alternativa bíblica es una iglesia con propósito. Usted tiene que ir llegando ahí. Y esto, me encanta esto, porque un propósito claro, y es una de las cosas que usted está viendo ahí, dice que un propósito claro eh, propicia la moral. Y claro, porque cuando la gente no sabe para dónde va, se siente desconcertada, se desmoraliza. O sea, hablamos nosotros de desmoralizarse cuando las personas como que pierden el interés. Y quizás cuántas personas hay en la congregación que están desmoralizadas. Y esto no se trata de que tiene que haber algo nuevo todas las semanas para que se mantenga la gente contenta, se mantenga la gente entretenida. Porque de repente, voy a detener un poquito aquí en esto, porque de repente como que hay una especie de marqueteo, como decir, bueno, la gente tenemos que hacerle algo para que no pierda el interés de estar presente en la iglesia, tenemos que hacer algo, y es cierto, o sea, a ver, es un pecado, escuche esto, es un pecado hacer un culto aburrido en pro de la solemnidad. O sea, es un pecado ante Dios. O sea, porque hay gente que dice, no, es que la cosa tiene que ser solemne. Sí, algunas veces confundimos la solemnidad con el aburrimiento. Perdón, voy a ser claro y preciso. Hay hermanos que son lateros y no tienen que subirse al púlpito, no es su don. Y aburren.
Pero tú dices, pero ¿cómo le va a decirle eso al hermano? Se va a sentir mal. Es que él tiene que darse cuenta que no es una persona que tiene ese don, que puede tener otro. Porque por eso somos multiformes. Por eso tenemos muchas cosas. Entonces, pero todos tenemos algo que entregar. Por supuesto que todos tenemos algo que entregar. Todos tenemos algo que entregar. Nunca va a haber algo que no podamos entregar. Pero usted tiene un don. Usted tiene una capacidad. Entonces, y de repente hay personas, yo he descubierto, eso tiene que ver también con el estado anímico, tiene que ver con el alma. Cuando el alma de la persona está llena de religiosidad y está llena, nunca va a haber otra expectativa en Dios. Nunca va a ser. Aquí no se trata de estar entreteniendo a la gente, ¿ah? Yo no estoy hablando de entretener y hacer cosas para que la gente tenga expectativas y algo, no, tenemos que tener algo fresco, así un mercadeo televisivo así, de que tener un mejor, el programa tiene que tener algo que entusiasme a la gente y se mantenga el rating. Aquí no se trata de rating. Aquí se trata de decir que todos nosotros tenemos una capacidad de adoración propia de Dios. Tenemos capacidad de de expresar adoración. Yo hago una pregunta a usted para que usted la piense. ¿Usted le dice cosas bonitas al Señor? ¿Usted le dice al Señor que es lindo, que es precioso, que es grande, que usted lo admira? ¿Le dice cosas bonitas al Señor? A mí me da vergüenza de repente. Hay gente que es capaz de darle un beso en la mano a un señor que está en el Vaticano. Hay gente que son capaces de arrodillarse ante una señora que está en Inglaterra. Hay gente que puede hacer cualquier cosa de darle la mano a un destacado hombre y sacarse una foto con él y firmar un autógrafo, pero se avergüenzan de decirle algo a Dios. Se avergüenzan algunos de arrodillarse. Hay gente que nunca se arrodilla, pero lo más probable es que se arrodillaría frente a una de estas personas, una reina, una princesa, a la señora Isabel, de allá de Inglaterra. Entonces, de repente tenemos que, porque cómo miramos las cosas, cómo actuamos. Entonces, yo le digo, porque cuando hay un propósito claro, la moral muchas veces se viene abajo, porque nosotros hacemos las cosas para que sean de esa manera. Ahora, por favor, no se confunda. Yo no le estoy diciendo a usted que tiene que hacer cosas mundanas o tiene que usar técnicas del mundo para atraer la atención de los hermanos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios le dio el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es creativo. El Espíritu Santo es creativo, el Espíritu Santo siempre tiene algo para Dios. El Espíritu Santo siempre tiene una cosa para el Señor. Entonces, y hay que ser guiado por el Espíritu. Si uno está cerrado, no hay. Entonces, muchas veces la gente está desmoralizada. Es como, de pronto, perdone, de repente la cosa, todo se transforma en una rutina que la gente no puede soportar. Entonces, cuando la iglesia está guiada por propósito, es muy difícil que una iglesia con propósito sea rutinaria. ¿Qué otra cosa hace un propósito claro? Reduce la frustración, como lo estamos hablando, porque la gente tiene expectativa de cosas diferentes. Eh, Usted tiene ahí la hojita, ¿verdad? La hojita, la que tengo, hay unos textos bíblicos como este es un seminario, yo me estoy saltando, pero por ejemplo, en el caso en el caso de la moral, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Eso está en Proverbios 29:18. En el caso de estoy leyendo un solo texto de ahí. En el caso de la frustración dice, por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas. Isaías 49:4, una persona tremendamente frustrada. Está hablando ahí. Entonces, y dice, permite la concentración porque cuando tenemos un propósito claro sabemos para dónde vamos. Si una de las cosas más complejas que le puede pasar a las personas, y esto ocurre en la iglesia, hermano, esto ocurre en la iglesia y en la vida de las personas ocurre muy, muy continuo. Si usted no sabe para dónde va, cualquier taxi le sirve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que no aportan nada. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que no son bíblicas,
hay muchas cosas que se hacen en la iglesia que no dan fruto. A lo mejor entretienen, pero no sirven, no cumplen. Entonces, cuando uno tiene eso que acabamos de mostrar ahí, cuando uno tiene el propósito, un propósito claro de saber para dónde vamos, nos concentramos, pues. Esto es lo que tenemos que hacer y no nos diluimos tanto. Entonces sabemos para dónde vamos y sabemos que esta micro sirve y esta otra no. Sabemos que esta actividad no aporta a los propósitos y por tanto nos concentramos y eso permite ser más efectivo. Entonces, voy a leer aquí, dice, eh, usted tiene ahí puesto, dice, la eficiencia es hacer las cosas correctamente y la efectividad es hacer las cosas correctas. Tenemos que hacer las cosas correctas y hacerlas eh, correctamente. Hacer las cosas correctas y hacerlas correctamente. Atrae la colaboración. Cuando la iglesia tiene claro el propósito, la gente quiere colaborar, la gente quiere participar porque los propósitos están claros. Y una de las cosas que nosotros no podemos confiar es que mucha gente no quiere colaborar. Po. De hecho, a ver, pensemos un momento. ¿Cuántas personas de la iglesia participan activamente en la iglesia, en la actividad de la iglesia, en la iglesia misma? Son poquitas, son pocas, muy pocas personas que asumen un compromiso, esto es compromiso con la iglesia. Son poquitas las personas que actúan en la iglesia, que colaboran. Pero cuando la gente ve que la cosa va en una dirección correcta, quiere colaborar. Se, 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 se dispone a la colaboración. Pero cuando no ve eso, ¿qué ocurre? Que las personas no le arrancan. Mire, ¿qué porcentaje de los hermanos que asisten a la iglesia están ejerciendo un ministerio? Un ministerio real. ¿Qué porcentaje de los hermanos que están en la iglesia están ejerciendo un ministerio real? Poquito. Son muy poquitos. Digamos, la pega la tienen que hacer poco porque los muchos no trabajan, no colaboran. Entonces, ¿cómo integramos a muchos a ser parte del trabajo? ¿Cómo lo integramos? Eh, bueno, hoy a todo esto voy a hacer una prendida de luz, me estoy poniendo colorado estoy viendo completamente colorado aquí. Ah, se me está dando la vergüenza. Espera un minuto, por favor. Y ahora sí estoy con un poquito menos más de luz. Eh, y todo mi ambiente aquí es medio rojo, así que bien, hermano. Entonces, sigamos un poquito más adelante. En estos 15 minutos que nos están quedando, vamos. Entonces, un propósito claro, vimos que propicia la moral, reduce la frustración, permite la concentración porque sabemos en qué cosas podemos trabajar y las cosas que no tenemos que trabajar, atrae la colaboración porque si yo veo que esto está funcionando, yo quiero colaborar, yo quiero ser parte, eh, ayuda a la evaluación y eso es cosa que en la iglesia no se hace nunca, hermano. En la iglesia se le arranca a evaluar. Estamos haciendo las cosas, están dando resultados, no es que es para el Señor, aunque sea para el Señor, hermano. Está dando resultados. El pastor Rick comparte una cosa que es muy cierta. Muchas veces cometieron muchos errores y las cosas no salieron inmediatamente, no se dieron inmediatamente. Y tal vez al tercer intento tuvieron más fracasos, pero hay que evaluar. Y la evaluación conlleva tener que asumir responsabilidades. Esto está dando resultados, esto está sirviendo, deberíamos seguir gastando energía en esto. Si no hay evaluación, no podemos saber si las cosas están funcionando. Si no evaluamos, no podemos saber si las cosas están funcionando. Y el ser humano le tiene miedo a la evaluación, le tiene pánico.
No, el ser humano no le gusta que lo evalúen en su trabajo. A nadie le gusta que lo evalúen en su trabajo. Todo el mundo le tiene pánico, pero no se puede corregir lo que está malo si las cosas no se evalúan. ¿Está dando resultados o no está dando resultados? Y ahí es donde aparece lo que lo estábamos hablando, las vacas sagradas, el querer conservar cosas que están muertas y que no están sirviendo. O hicimos un trabajo que nos dio el fruto que era necesario. El pastor Rick tiene varias anécdotas contadas ahí y también hay cosas que son... Usted sabe el origen, yo siempre cuento, el origen de la escuela dominical. El origen de la escuela dominical, que es una de las, perdón la expresión que usa, una de las vacas sagradas intocables en algunas congregaciones. O sea, no se puede terminar con la escuela dominical, porque la escuela dominical es algo muy importante y la gente no quiere terminar con y no va nadie a la escuela dominical. La escuela dominical está muriéndose y no la quieren cambiar por otro sistema de enseñanza porque creen, o sea, no son capaces de evaluar. Y se mantiene porque hay tradición y gasta energía de personas, gasta recursos y no está dando resultados. La escuela dominical no tiene nada que ver con lo religioso, nació en Inglaterra, frente a un grupo de hermanos cristianos que vieron que los niños en esa época trabajaban duramente y no tenían la posibilidad de cambiar su destino. Estamos hablando de niñitos que tenían que echar al campo laboral para poder ayudar a su familia a comer y a mantenerse. Entonces los hermanos se dieron cuenta que estos niños no tenían futuro si seguían así y los hermanos organizaron una escuela secular los días domingos, por eso más y le enseñaban matemáticas, le enseñaban de todo tipo de cosas, y le estaban haciendo lo que le hace un colegio normal, se lo hacían los domingos los hermanos en la iglesia a estos niños. Después, cuando el gobierno inglés empezó a establecer los colegios para todos, entonces ya la escuela dominical no tuvo sentido porque el gobierno asumió el rol de educación que no se estaba teniendo y que los hermanos asumieron en ese tiempo. Ellos formaron las primeras las escuelas para enseñar a los niños. Por lo tanto, la escuela dominical mutó, cambió de una escuela secular a una escuela bíblica y tomó la forma que nosotros tenemos. Durante años fue de gran utilidad, pero lentamente muchas veces ha ido cayendo en algunas partes, ya la gente no va, no le interesa, no van los niños. Entonces tiene que cambiarse por otro tipo de institución. Algo que esté resultado, hay que preguntar a Dios qué quiere, Señor, ¿seguimos manteniendo esto? No, es que la escuela dominical tiene años, y cómo la vamos a terminar ahora, y cómo es que aquí, y cómo es que allá. Es que la evaluación. La evaluación es algo que no es problema. De hecho, Dios evalúa, ¿o no? Dios evalúa. Pues acuérdense lo que dice, lo que dice Daniel con respecto al dedo que está escrito en la pared. Dice, Dios pesó tu corazón y te halló falto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no? Dios evaluó. Dios evaluó el ministerio de Saúl. Y le dijo, tu ministerio llega hasta aquí, ha sido evaluado y no ha sido hallado bueno. La suma no fue buena y ya, chao, no hay más reinado de tu parte, se acabó tu reinado. Eres reemplazado por otra persona. Evaluación. Ahora nosotros debiéramos evaluarnos, cuando nosotros tenemos un propósito, la iglesia está para esto, para esto, para esto, entonces nosotros evaluamos, ¿estamos haciendo lo que dice el propósito? ¿Estamos haciendo las cosas que dice la Biblia? Evaluación. No le tenga miedo a la evaluación. La evaluación no es un castigo, la evaluación es querer corregir las cosas. La gente le tiene miedo y pánico a la evaluación. Cree que lo van a castigar. La evaluación permite eh, a mí me evaluaron cuando yo estaba trabajando en Entel como ingeniero. Muchas veces a fin de año me llamaban, me sentaban y empezaba a discutir con mi jefe. Y me decía, mira, ya hay ítems que me estaban evaluando, ítems que tenían que ver con la parte moral, perdón, ética, de llegar a tiempo, todas esas cosas, y otros que tenían que ver con funcionamiento, el cumplimiento de metas. Al principio tengo que ser honesto con ustedes, cuando las primeras evaluaciones fueron espantosas para mí, en el sentido de que no estaba acostumbrado a que me evaluaran, pues, y me pusieron una nota. Y ahí teníamos que discutir con el jefe si yo estaba de acuerdo o no con la evaluación que me estaba poniendo. Ay, esto es súper importante, pero que si uno no cambia. Yo se lo conté a ustedes como anécdota, pero se lo voy a volver a contar por si acaso hay alguno que no lo escuchó. Dentro de mis muchas aventuras, yo me inscribí para hacer mi servicio militar como estudiante universitario. Y lo hice como infante marino, oficial de reserva de infantería marina.
en un momento dado, llega un momento en que las calificaciones me pasan una hojita para que yo la firme. Y la hojita decía, atinado, pero se desanima con mucha rapidez. Y yo decía, yo no soy así. Yo no soy así. No quería firmar. Yo no voy a firmar esos ojos porque yo no soy así. ¿Ah? Y después yo era así. Atinado, pero se desanima con mucha facilidad. O sea, fue terrible tener que reconocer que una persona que estaba afuera se había dado cuenta de algo y me estaba evaluando. Y me ponía atinado, pero se desanima con mucha facilidad. Y era la más pura verdad. Pero a uno le cuesta reconocer que lo están evaluando. Le cuesta reconocer pero ¿qué pasa? Eso cambió mi vida, porque me di cuenta y dije, no, después me puse monoporfiado, me pueden estar pegando en el piso y me levanto. Pero lo pude hacer a partir de reconocer que lo que estaban diciendo de mí era una realidad, que fue dura aceptarla, porque además me obligaban a firmar una hojita que yo aceptaba que lo que estaban diciendo de mí era verdad, atinado, pero se desanima con mucha facilidad. Y era cierto. Duro, la evaluación es necesaria. La iglesia tiene que evaluar sus programas. ¿Y cómo los evalúo? ¿Evaluarlos por evaluarlos? No. Tenemos que tener un punto, un patrón de evaluación. La evaluación tiene que tener una forma. Es lo mismo cuando yo, perdón es que les diga contar cosas que son mi experiencia. Yo después de salir de ingeniero en la Santa María, una universidad terrible, me contrataron como profesor en INACAT. Y yo empecé a aplicar la misma forma terrible que me evaluaban a mí en la universidad con los muchachos, con esas preguntas capciosas, horribles, pero que no aportan nada. Esas preguntas que me hacían a mí, yo pensando que eso era la forma, hasta que nos metieron a todos nosotros en un curso de pedagogía. Y dentro de las cosas estaban los objetivos. Entonces decía, ¿cómo evaluamos al alumno? Entonces el objetivo decía, al término de la asignatura, el alumno estará en condiciones de. Por ejemplo, una persona que estaba estudiando para hacer gafite. Una de las cosas, por ejemplo, una línea decía, al término de la asignatura, el alumno estará en condiciones de soldar una cañería contra la gravedad, hacia arriba. Así, soldar la cañería así, hacia arriba y que la soldadura se metiera para arriba. Eso se puede hacer. Bueno, la cuestión es que cuando íbamos a evaluar al estudiante, hay que evaluarlo en torno a eso. Si es capaz de hacerlo, bien, pues cumplió con la meta, cumplió con el objetivo. El propósito era que tenía que hacer esto, y no lo que a mí me ocurriera, cómo lo pillo con una pregunta difícil. No se trata de pillar con una pregunta difícil, se trata de saber si el objetivo o la meta o el propósito que se puso se cumplió. Entonces muéstrame si usted es capaz de hacer esto. Ya aprobado y listo, y se acabó. Pero nosotros no podemos evaluar si no tenemos claro qué es lo que pretendemos lograr y si lo estamos logrando. Eso es a nivel personal, de vida y a nivel de iglesia. Estamos logrando cuáles fueron los propósitos que nos definimos y tenemos que evaluar si esto que estamos haciendo, en donde estamos gastando dinero, recursos, tiempo, está dando resultados. Está cumpliendo el propósito. Y es una cosa que la iglesia no hace, no se juntan a evaluar. No se juntan. No hay un momento de decir, pero y tampoco evaluar, ¿qué opina usted? ¿Qué opina? No, no se trata de lo que opine la gente. Hay un propósito y en torno a ese propósito, a ese objetivo se evalúa, no a lo que quiere cada uno. Y eso es lo bueno, tener claros los propósitos, porque entonces podemos juntarnos a evaluar si lo que estamos haciendo están cumpliendo con los propósitos. Me doy a entender, ¿verdad? No sé si me estoy a entender o no, pero y eso también se aplica a la vida, a tus proyectos personales. Yo como hago coach también, soy coach ontológico, también alguna vez hago, bueno, para los propósitos personales. De hecho, y la gente tiene muchos distractivos en la vida. Y yo he visto ministerios fracasar terriblemente, he visto vidas destruidas porque no han sido fieles a los propósitos de su vida. Y es lo que me pasó a mí, y gracias a Dios yo tuve un entorno de amigos y de personas que me ayudaron, porque si no yo estaría con mi vida destruida. Porque en un viaje a Estados Unidos hace muchos años atrás,
me tentaron con irme a pastorear allá. Entonces, yo sabía en mi corazón que Dios me había llamado para Chile y yo tenía que estar en Chile. Yo habría sido la persona más infeliz y totalmente frustrada si me hubiese ido a Estados Unidos. Pero había buen auto, buena paga, buen todo, pero no era lo que Dios quería para mí. Entonces, cuando tú tienes la cosa clara, porque la gente llama bendición, y se lo digo una vez más, la gente llama bendición. Si tú vas para allá y Dios te habló, y esta es la meta, y este es el propósito de tu vida, y vas en esa dirección, y de repente de este lado te aparece algo que es muy brillante, y una oportunidad que me está dando Dios, y tú tienes que hablar, ¿esto me aparta, me acerca al propósito de Dios o no? ¿Me aparta del camino que yo llevo, de lo que Dios me habló para donde yo tenía que llegar? O no. Si me aparta, por muy lindo que sea, por muy brilloso que se vea, no puedes tomarlo. Pero nosotros le llamamos bendición a todo. Todo es bendición. Oye, ¿sabes qué? Amor, me están ofreciendo un trabajo para allá, para la India. Y es súper buen pagado. Oye, pero nosotros no íbamos a hacer esta otra cosa. No, pero es que esto es una puerta que está abriendo Dios. Porque así hablamos los canutos. A todos le llamamos bendición, a todos le llamamos puerta. Es una puerta que está abriendo Dios. Mentira. Es el diablo lo mismo que te está tentando, el diablo lo mismo que te está sacando el propósito de Dios para que tú no lo cumplas. Y como el oro brilla harto y la perla es bien bonita, tú crees que ese es el camino. Y exactamente lo mismo que pasa con la iglesia cuando no evalúa. Se tienta no están ofreciendo, pero eso es lo que te acerca a propósito. Entonces, ¿por qué es súper importante tener claros los propósitos? Porque permite hacer una evaluación justa y, ojo, no a lo que se le ocurra a cada persona. Porque dentro de la iglesia hay muchos críticos, mucha gente que critica por cualquier cosa critica. Hay muchos críticos. Entonces, la pregunta es, ¿tu crítica está ligada al propósito? ¿Está ligada cuando tú haces una crítica? ¿Tiene que ver para dónde caminamos los propósitos o es una cuestión tuya? Entonces, cuando la persona está clara en el propósito, entonces la persona gira en torno al propósito. Yo considero que lo que estamos haciendo no está bien porque nos aparta el propósito. Entonces, la crítica tiene un sentido real, no una cuestión, un capricho mío o de mi visión personal. Entonces, voy a terminar esa parte. Perdón, hermano, que vamos a terminar porque ya estamos cumpliendo el tiempo. Eh, entonces, ayuda a la evaluación. Yo sé que tengo que evaluar, sé si las cosas que estamos haciendo están o no cumpliendo el propósito, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Y eso, hasta aquí vamos a quedar hoy día en qué debemos hacer por la iglesia, pero no debemos dejar de recordar lo anterior. Un propósito, ¿para qué nos sirve tener un propósito determinado en la iglesia? ¿Qué nos sirve definir un propósito, definir el propósito de la iglesia? Nos va a permitir que la moral esté clara, la gente sabe para dónde va. ¿Ah? Y esto es fuerte, yo lo voy a canalizar o sea, lo voy a decir con Oscar, que, que es la pregunta que a mí también me hicieron. Po. Me dijeron, Samuel, si alguien va a tu iglesia y yo le pregunto cuál es el propósito de esta iglesia, me sabría responder. ¿Cuál es la visión del pastor? Me sabría responder. Cada miembro sabe qué es y ahí estamos, po. Como los miembros no saben, po. Bueno, yo creo, hermano, ¿y usted sabe para qué está la iglesia? Bueno, la iglesia está para compartir al Señor. Y cada uno tiene su propia definición. Y de repente los abanicos, las definiciones son tantas que los abanicos crecen. Entonces ya tenemos una super hiper definición de iglesia. No sé, no puede, Dios no es tan complicado, güey. ¿Cómo es que nosotros no vamos a tener todo una misma visión? Entonces, esto es aplicable a la vida, hermano. A la vida también es aplicable. A la vida. A la vida nuestra también se aplica esto. ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo en la vida? ¿Qué quiero de la vida? Ahí hay una pregunta es que cuando estamos hablando de revelación, a ver, ¿qué entendemos por revelación? La revelación es cuando se me corre el velo a mí de algo, puede que todos lo entiendan, pero menos yo. Y ahí estamos, de repente hacemos algo místico de la revelación, como que revelación es como cuando descubro, no sé, pues, tuve una revelación sobre los jinetes del Apocalipsis, estoy exagerando. No, revelaciones, puede que todo el mundo tenga claro algo y yo no lo tenga. Por ejemplo, voy a abrir mi corazón.
durante años, como bautista, yo no creía en el bautismo del Espíritu, hasta que viví el bautismo del Espíritu en forma personal, y siendo totalmente contrario. Ahí al tiro voy a contar. Bueno, entonces termino con lo que estaba hablando. Estamos hablando, decimos entonces que yo ya cumplí el tiempo, que la revelación tiene que ver cuando yo veo lo que Dios quiere mostrarme a mí. La revelación es intransferible, la revelación no se transfiere, y ese es el error que comete la gente cuando llega, Dios le revela algo en un lugar y llegan a la iglesia queriendo cambiarlo todo, y el resto de la gente no lo entiende porque no se le reveló y queda la crema y empiezan las divisiones porque la revelación es personal. La revelación es cuando yo se me revelo. Y respecto a la pregunta que hizo el hermano, dice, colegio, ¿qué rol juega la Biblia en la definición de propósito? Mucho, porque acuérdense que la definición de propósito, como lo vamos a ver ahora, viene a través de la gran comisión y el gran mandamiento, que resume todo, todo. Entonces, de ahí obtenemos nosotros el propósito, el único, el propósito que es para todo. Lo podemos enunciar o enunciar, si quiere, de distinta manera. Cada iglesia lo puede enunciar de la manera que quiera, pero los propósitos que define la Biblia están marcados en el gran mandamiento y la gran comisión. Y adelanto para la próxima semana. El gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí sacamos dos propósitos que tiene Dios. Amar a Dios. Tenemos que aprender, estamos aquí en esta tierra y la iglesia tiene como propósito aprender a adorar a Dios, a aprender a adorar a Dios, a aprender, hermano, a aprender. Estamos para adorar a Dios. Yo no sé cómo adorar a Dios. A mí me han dicho que adorar a Dios es cantar, pero adorar a Dios es más que cantar, es un estilo de vida, por lo cual tengo que sacar muchas cosas. Y ahí vamos a ver que Dios nos puso en esta vida para que aprendamos a adorarle, no solamente a cantarle, a adorarle. Y la adoración debería tener muchas expresiones de distinto tipo, en distintos lugares y distintos tipos. Y uno de los propósitos de Dios es que usted aprenda a adorarle. Tiene que aprender todas las formas que sea posible de adoración a Dios. Pues no vamos a meterse y amar al prójimo como a uno mismo es servicio. Y después el gran mandamiento es ir a ser discípulo, integrándolo a la iglesia, bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo todas las cosas que Jesús mandó. Perdón, lo estoy parafraseando. Entonces de ahí sacamos tres propósitos más: que la iglesia está para realizar evangelismo, la iglesia está para llegar a ser como Cristo, el discipulado, y la iglesia está para integrar al cuerpo de Cristo a las personas, que es compañerismo. Entonces ahí vamos a ver los propósitos, para allá vamos. Para que la iglesia tenga esos 5 propósitos balanceados, la iglesia debe tener adoración y debe enseñar a adorar. Debe siempre estar enseñando a la gente cómo adorar y de qué manera adorar mejor. La iglesia tiene que tener servicio, la iglesia tiene que llegar a desarrollar a las personas para ser como Cristo, el carácter de Cristo, tener el carácter de Cristo. La iglesia debe juntarse para tener comunión. Y eso me gusta mucho como lo dice el pastor Reed. Si alguien te cae mal y la iglesia no lo soporta, lo hay a tener allá arriba también. Acostúmbrate, empieza aquí a tratar de ver cómo resuelve eso. Y así. Hermano, yo cierro esto, continúo la próxima semana. Y no sé si hay alguna pregunta, no sé si ha sido de edificación para usted. Llegamos hasta aquí por hoy día. Doy la palabra. Y espero haber contestado la pregunta o la intervención de Juanito. ¿Hay alguien que tenga algo que decir o si no cerramos acá? Bueno, voy a cerrar la grabación.